Página 42. Tratado Elemental de Derecho Romano, Eugene Petit, 1892. Sección 38. Advenimiento del Imperio. Tercer periodo. Del advenimiento del Imperio a la muerte de Alejandro Severo. 1. Advenimiento del Imperio. Lex Regia. Al principio del siglo VII del calendario romano, la Constitución republicana de Roma es reemplazada por una monarquía absoluta. Después de la batalla de Actium, contra Antonio y Cleopatra, quedó como único señor Octavio, quien reúne en sus manos todos los poderes. Después de haber tomado los títulos de Imperator y de Augustus, se hace conceder sucesivamente por el pueblo y por el Senado, de 723 a 741 del calendario romano, el poder proconsular, que le da el mando de todos los ejércitos del imperio, la potestad tribunicia, que hace su persona inviolable y le otorga el derecho de velo sobre todos los magistrados, la potestad censorial, que le permite completar el Senado y proceder a su depuración, y, por último, el poder religioso, del modo que le tenían los reyes en tiempos pasados. Por otra parte, ninguna de las antiguas magistraturas fue suprimida, y existen, como en tiempos de la República, los cónsules, pretores y tribunos, compañeros del emperador. Asimismo, fueron establecidas nuevas dignidades. Vea la sección 711. Después de Augusto, sus sucesores reciben los mismos poderes, no ya por concesiones sucesivas, sino de una sola vez, por efecto de una ley, renovada a cada advenimiento, y denominada Lex Regia o Lex de Imperio. Entre otros privilegios, esta ley otorgaba al emperador el derecho de hacer todo lo que él juzgara útil para el bien del Estado, es decir, el poder absoluto. Votada por el Senado, dicha ley era enseguida ratificada por el pueblo, sin duda en los comicios por tribus. Esta práctica existe desde los primeros siglos, en que una lex curiata era necesaria para dar la investidura a los reyes. Nosotros poseemos en parte, según una tabla de bronce descubierta en 1342, la Lex Regia de Imperio que confirió el poder imperial a Vespasiano. Por lo expuesto en el texto puede afirmarse que la Constitución republicana se convirtió en imperio por la concentración de todas las magistraturas en la persona de Augusto. Sin embargo, la dominación imperial no surgió como término opuesto a la república, sino más bien como si se tratara de continuar esta en oposición a la dictadura cesariana, que había prescindido o suspendido durante varios años los poderes de la Constitución republicana. Todas las instituciones del periodo republicano subsistieron, aunque modificándose paulatinamente bajo el nuevo régimen. Aunque parezca paradójico, algunos escritores afirman que el gobierno republicano no cesó con Augusto, sino que se perpetuó con él, con la sola diferencia de que la república estuvo gobernada por un magistrado supremo y vitalicio investido de poderes extraordinarios. Lo característico de la nueva organización es la división de los poderes entre el Senado y el príncipe, razón por la que se ha considerado que el nombre de diarquía es el más a propósito para calificar esta forma de gobierno. Ya se consigna por el autor que el emperador asumió casi todas las antiguas magistraturas. Pero lo que no se indica es que para auxiliarle en el desempeño de su cargo se crearon varios funcionarios, como el praefectus urbis, o sea gobernador de la ciudad, que puede considerarse como el lugarteniente en ausencia del emperador, y que reúne a las funciones de los antiguos ediles la jurisdicción criminal en Roma y en el radio de 100 millas, y llega a tener después la civil, siendo juez de apelación de los demás tribunales de la ciudad, incluso el del pretor, el praefectus praetorii, que al principio solo tuvo funciones puramente militares, pero después tuvo participación en todas las medidas políticas y concurrió a la decisión de los juicios que se sometían al emperador, el praefectus annonae, encargado de la policía de las subsistencias y de juzgar de los delitos a ella referentes, el praefectus vigilium, que cuidaba de evitar los robos e incendios y de castigar a sus autores, y los praefecti aerari, que reemplazaron a los cuestores en los asuntos de hacienda.
Se crea también el Consilium Principis o Aula Regia, consejo compuesto de magistrados, de funcionarios de diferentes clases y de senadores designados primeramente por la suerte y renovados cada 6 meses o anualmente, y después elegidos por el príncipe. Estos individuos le seguían aún en campaña, le ayudaban con sus consejos, y se puede decir que participaban con él de la autoridad soberana. Los funcionarios imperiales se distinguían de los magistrados de la República, no solo por el origen de su poder, el cual recibían del emperador, que los nombraba, de quien eran meros delegados, y no del pueblo, como los magistrados republicanos, sino también porque, en vez de gozar de la independencia y libertad de estos últimos en el círculo de sus atribuciones, las ejercían con entera subordinación al emperador, bien que a pesar de esto tuvieran algunos cargos el carácter de verdaderas magistraturas. No exponemos indicación alguna respecto de la suerte de las antiguas magistraturas y de las asambleas políticas durante el imperio, por contenerlas suficientes en cuanto a este punto el texto. Respecto a Octavio, o César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, año 31 a.C. Después del asesinato de Julio César en el 44 a.C., Octavio y Antonio se enfrascaron en una tremenda contienda. Nacido bajo el nombre Cayo Octavio Turino y célebre bajo el nombre de Caius Iulius Caesar Augustus o Cayo Julio César Augusto, conocido en español como César Augusto y más habitualmente como solo Augusto, fue el primer emperador del Imperio Romano quedando investido de potestades con carácter 1. Tribunicia que hace de su persona inviolable y le otorga el derecho de veto sobre todos los magistrados. 2. De carácter censorial, que le permite completar el Senado y proceder a su depuración, y, por último. 3. De poder religioso, como el que tenían los reyes en tiempos pasados. El paso de la Constitución republicana a la era del emperador, no significó la suspensión de sus leyes. En realidad, todas las instituciones del período republicano subsistieron, aunque modificándose paulatinamente bajo el nuevo régimen, con la sola diferencia de que la República estuvo gobernada por un magistrado supremo y vitalicio investido de poderes extraordinarios. Y aunque es verdad que en cabeza del emperador quedaron las antiguas magistraturas, Augusto estuvo auxiliado en el desempeño de su cargo por varios funcionarios cuyas dignidades fueron creadas bajo su mandato. 1. Praefectus urbis o gobernador de la ciudad, que puede considerarse como el lugarteniente en ausencia del emperador, y que reúne las funciones que tenían los antiguos ediles de la jurisdicción criminal en Roma y en el radio de 100 millas, y llega después a tener la civil, siendo juez de apelación de los demás tribunales de la ciudad, incluso del pretor. 2. El praefectus praetorii, que al principio solo tuvo funciones puramente militares, pero después tuvo participación en todas las medidas políticas y concurrió a la decisión de los juicios que se sometían al emperador. 3. El praefectus annonae, encargado de la policía de las subsistencias, y de juzgar de los delitos a ella referentes. 4. El praefectus vigilium, que cuidaba de evitar los robos e incendios y de castigar a sus autores. 5. Y los praefecti aerari, que reemplazaron a los cuestores en los asuntos de hacienda. Se crea también el cargo de Consilium Principis o Aula Regia, consejo compuesto de magistrados, de funcionarios de diferentes clases y de senadores designados primeramente por la suerte y renovados cada 6 meses o anualmente, y después elegidos por el príncipe. Estos individuos le seguían aún en campaña, le ayudaban con sus consejos, y se puede decir que participaban con él de la autoridad soberana.